camino de ella. Cuidado, 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 cuidado. Puede tomar su lugar, siéntese y vamos aplaudiendo al Señor con alegría, que Él merece la gloria, la honra y la alabanza. Apláudele al Señor, todos dando gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Hermanos queridos, bienvenidos al tema número 57. Hoy vamos a seguir meditando en este don precioso que es la enseñanza. Que es la enseñanza, habíamos visto que es uno de los dones más preciosos, donde un ministro que tiene el don de la enseñanza recibe de Dios la capacidad para poder enseñar al pueblo de Dios, a la gente que viene a escuchar los cultos de una manera que todos puedan entender. Hoy vamos a seguir precisamente el apóstol, diríamos el apóstol Pablo, no saben quién le escribió Hebreos, pero fue uno de los apóstoles. Dice acerca de esto, Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué habían pasado con los hebreos? Eran judíos los hebreos, los israelitas. ¿Qué había pasado con ellos? Ellos como que querían volverse a la ley y se habían olvidado las palabras que Pablo les había dicho. Y que los apóstoles, Pedro, Juan, todos los apóstoles que estuvieron allí les enseñaron, les dijeron cosas de la ley que ya no podían practicar, y muchos de ellos habían empezado una vez más a practicarlo. Entonces les dice, tenemos mucho que decir acerca de los tiempos futuros, de los tiempos venideros, que vendrán como consecuencia de que la gente está pecando todos los días. Pero dice, y difícil de explicar, porque ustedes, ¿por cuántos habéis hecho tardos para oír? O sea, el apóstol les dice, ustedes, hebreos, se han atrasado en aprender la palabra de Dios. Se han atrasado y han dejado de lado la enseñanza de Dios. Y dejar de lado la palabra de Dios es como un alumno que repite de grado. Supongamos, yo recuerdo a un alumno que yo entré a la primaria, él estaba en tercero y seguí el siguiente año, él siguió en tercero, yo pasé a segundo y luego a tercero y fuimos compañeros y luego a cuarto y se quedó, y era como no sé cuánto tiempo se quedó. Yo recuerdo que salí del colegio, de la primaria, pero él seguía en tercero. Así hay muchos cristianos que se han atrasado, han quedado simplemente, y muchos de ellos ni siquiera han entendido, ni siquiera valoran el gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros, ni siquiera saben que fueron libertados de sus pecados. Entonces estos cristianos se han vuelto tardos para oír, o sea, se han atrasado. Versículo 12. Porque debiendo ya ser maestros, le dice, mira, les es una exhortación bien dura. Ustedes, le dice, debiendo ya ser maestros, ¿por qué? Porque ya llevaban 15 años de cristianos. Otros llevaban 18, otros llevaban ya 20 años. Otros quizá llevaban 7 años. Entonces le dice, ustedes ya deberían de ser maduros en la fe. Ya deberían ser maestros. ¿Y un maestro qué es? Un maestro es aquel que enseña. Un profesor, un maestro es aquel que enseña, aquel que les dice qué es lo que deben hacer. Y lamentablemente, estos cristianos o cualquier cristiano que no pone interés en aprender la palabra de Dios,
hermanos, está condenado a repetir. Está condenado a ser un ignorante espiritual de la palabra de Dios. Y cuando una persona es ignorante, es limitada a muchas cosas. O a una persona que acabó solamente su primaria lo pondrán en una gerencia. Les pregunto. No, ¿verdad? Una persona que acabó la primaria no tiene la capacidad para poder estar en una gerencia de un banco. No tiene el conocimiento, no tiene la preparación necesaria. Entonces el apóstol Pablo les exhorta y les dice: debiendo ya ustedes haber crecido en el Señor, no solamente estar en la primaria, se podría decir, no solamente ustedes empezar con los principios de la palabra de Dios. Y lo peor, hermanos, hay muchos cristianos que no saben cuáles son los principios de la palabra de Dios. Es algo terrible. Y entonces el apóstol les exhorta duro: debiendo ya ustedes ser maestros, debiendo ya ustedes ser no solamente maestros, sino que evangelistas, otros pastores, otros con los dones que Dios les dio desarrollados, después de tanto tiempo, imagínense, tienen la necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Los principios de la palabra de Dios. Para nosotros resumir cuáles son los principios de la palabra de Dios es simplemente sencillo. ¿Cuáles son? ¿Qué necesito yo para entrar al reino de los cielos? Arrepentimiento, reconocer que soy un pecador y arrepentimiento. Es un principio. Es un principio. Son las primeras enseñanzas que uno debe aprender de memoria. Luego, ¿qué? La remisión de pecados a través del sacrificio de la sangre de Cristo. A través del sacrificio de Cristo somos limpiados y lavados. Y al ser lavados, ¿qué somos? Comprados. Porque Él nos compró ¿con qué? Él nos compró con su sangre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? A través de ese sacrificio nosotros somos limpiados y lavados. Y de esa manera nosotros somos salvos por gracia. Son principios que nosotros debemos aprender. Somos justificados por la fe. Y al menos eso de nosotros debemos tener en nuestra memoria. ¿Qué necesito para entrar al cielo? Reconocer que soy un pecador. ¿Dónde está eso? Tener en la memoria. Eso está en tal versículo, tal capítulo. Entonces les dice el apóstol: yo debería de enseñarles el significado de las profecías bíblicas. Yo debería de enseñarles el significado de Israel, el significado de las profecías del Apocalipsis. Yo debería de enseñarles otras cosas. Pero ustedes necesitan, una vez más, pudiendo ustedes haber aprendido a lo largo de estos años, ustedes no necesitan aprender las profecías, sino que necesitan volver, dice, a enseñarles los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, los principios de la palabra de Dios. La leche espiritual. Por ello que yo le pido en el amor de Dios que ustedes tomen nota de todo lo que se trata y así usted poder tener un entendimiento y tener base, tener crecimiento espiritual para así poder entender las profecías bíblicas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Luego dice: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Increíble, ¿verdad? Increíble. Habían pasado no un año, había pasado muchos años.
posiblemente 10, 15, 20 años, donde muchos cristianos no sabían ni siquiera los principios de la palabra de Dios. Y en este tiempo, la situación, la necesidad de cada cristiano es tremenda, hermanos. Si un pastor, supongamos, un pastor de la sede, en una conferencia pastoral que tiene más de 100 pastores que están allí, ¿qué tal si empieza y dice a uno de ellos: explíqueme usted qué significa nacer de nuevo? Simplemente eso. Y que no sepa, hermanos. Sería terrible, ¿verdad? Porque si no sabe ese pastor, imagínese las ovejas que pastorea. Es lamentable todo esto, es lamentable, pero nuestra responsabilidad de cada ministro, de cada predicador, conforme a nuestro llamado, nuestra responsabilidad es ¿qué? Es enseñar la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque la enseñanza, a través de la enseñanza, les estamos, como se podría decir, les estamos instruyendo a la gente cómo llegar al reino de los cielos. Les estamos instruyendo a la gente cómo vivir el esposo con la esposa, cómo vivir en comunión entre hermanos, para qué son las tribulaciones, cuál es la importancia de las dificultades y tantas cosas que tiene la Biblia. Claro, paso por paso. Paso por paso. Por eso que Satanás ha luchado para que este maravilloso don de la enseñanza sea relegado hacia un lado. Se ha puesto hacia un lado y la gente diga: no importa estudiar la Biblia, no importa estudiar la palabra de Dios. Sin embargo, Jesús, el maestro, el consumador de nuestra fe, dijo: si me aman, ustedes escudriñen mi palabra. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. En las escrituras está, dice ahí, la salvación para ustedes. Y no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, dijo el salmista, más que la miel a mi boca. Qué tremendo, ¿verdad? Fueron hombres que amaron la palabra de Dios. Fueron hombres que no menospreciaron la palabra de Dios. Versículo 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Ay, no lo digo yo, no lo dice algún pastor, no lo dice alguien que le interesa leer la Biblia, lo dice la Biblia, lo dice el escritor a los hebreos. Todo aquel que participa de la leche es inexperto. Y hay gente que ni participa ni de la leche. La primera responsabilidad de que la gente sea ignorante de la palabra de Dios son de los pastores. Pero si los pastores enseñan y la gente toma poca importancia, pues ahí sí es culpa de los cristianos. Es por eso que sufren. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Por eso que yo les dije la semana pasada, una persona que tiene poco tiempo en el Evangelio no puede ser un líder de jóvenes, no puede ser un líder de una iglesia. ¿Por qué? Porque es un indocto, dice la Biblia. No un indocto, no un inexperto. Y usted me podría decir: pero ¿cómo los apóstoles, no teniendo Pedro, no tenían enseñanza, nada? Número uno, el apóstol Pablo era un hombre enseñado, tenía mucho conocimiento y fue el que más escribió cartas. Pedro tenía casi nada de enseñanza, era del vulgo, claro que sí, pero en ese tiempo se estaba empezando a escribir ¿qué? La Biblia.
Y todos ellos recibían revelación de Dios diciendo: escribe, 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 como lo hacían los profetas. Pero ¿qué tenemos ahora? Tenemos, dice la Biblia, la revelación más segura. Cada revelación que se dice en un púlpito, desde un altar, se debe comprobar si está de acuerdo a lo que los antiguos profetas y apóstoles lo escribieron. Si no concuerda, si contradice, el mismo apóstol Pablo en Gálatas 1:8 que dijo: si alguien viene trayendo otras palabras, otro evangelio que no sea como el conforme que nosotros hemos enseñado, sea anatema, sea maldito. Uy, qué terrible, ¿verdad? Ahí está. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia, porque es niño y tiene que crecer. Ser niño no es malo, ser un niño espiritual no es malo. Está en ese proceso, tiene que crecer, tiene que crecer. Llega el momento en que ya creció, ya sabe, entonces en ese momento está listo para ministrar y dar ese llamado que Dios le dio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Vamos, o anote Oseas 4:6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice: mi pueblo. ¿Quién? No los gentiles. Dios está hablando aquí. Dios está hablando. ¿A quién? A los israelitas. Los israelitas es el pueblo de Dios. No está hablando de los filisteos, no está hablando de los amonitas, no está hablando de todos esos pueblos que fueron destruidos. No. Está diciendo: mi pueblo, mi Israel, fue destruido porque le faltó conocimiento. Escúcheme, hermanos. Por toda la Biblia, Dios reclama a su pueblo que han dejado su palabra, que no han obedecido su palabra. ¿Y qué pasa? Y por ese motivo serán ¿qué? Destruidos. Dios no pedía otra cosa sino obediencia, pero si la gente no sabía cómo obedecer a Dios, imagínense cómo podría hacerlo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice: por cuánto desechaste el conocimiento. Esto está fuerte. Por cuánto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y le dice a los sacerdotes, a los que tenían la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, de enseñar la ley de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos, denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor con alegría. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Esta es la responsabilidad que tenían los sacerdotes, de enseñar la ley de Dios al pueblo. Y esta responsabilidad fue delegada ¿a quiénes? A los pastores de ahora, a nosotros, a los que Dios nos llamó para hacer este trabajo. Si nosotros desechamos el conocimiento y les enseñamos a la gente, ¿saben qué, hermanos? No importa leer la Biblia, acá nos movemos por el poder de Dios. Y se olvidan que Jesús dijo que aparecerán muchos falsos cristos y falsos profetas que harán no pequeños, harán grandes milagros. No, la gente dice: uy, mira ahí en esa iglesia aparece oro, llueve el oro allí. En esa iglesia se sanan, pero no hay cambio, no hay una transformación. Hay un evangelio distinto. Parecen coach, o sea, entrenadores. Parecen motivadores.
Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Yo te voy a echar, les dice. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Denle un aplauso al Señor. Esto es tremendo, hermanos. Yo he escuchado a muchos pastores, escúcheme bien, pastores, evangelistas, cristianos, que dicen esto: a mí no me importa estudiar la Biblia. ¿Para qué ir a institutos donde te enseñan la palabra de Dios? ¿Para qué? Eso es menospreciar. Otros dicen, ay, la teología, eso es, escúcheme, algunos dicen, hasta es del diablo. Yo les preguntaría a ellos, ¿usted sabe qué es teología? Es el estudio de la palabra de Dios. O sea, es la meditación exacta y precisa, lo más exacto, lo más preciso, de acuerdo al contexto de la palabra de Dios, cómo entenderlo. Y lamentablemente hay gente que lo menosprecia. Y al menospreciarlo, pues, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y porque la gente menosprecia la palabra de Dios, aparecen, ¿qué aparecen? Falsos profetas. ¿Qué hacen esos falsos? Agarran un texto bíblico y dicen, mira lo que dice la Biblia. ¿Qué dice? Y sacan un texto que no tiene nada que ver con lo que ellos hacen. Por ejemplo, las iglesias de los homosexuales, ¿qué dicen? David y Jonatán eran homosexuales porque se amaban como a uno mismo. Y la gente dice, no, entonces Dios acepta. No. Por eso aparecen falsos profetas. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. O sea, esto viene un abandono de parte de Dios. Y cuando Dios hace a un lado a uno, wow, hermanos. Es por eso que Dios mismo lo dijo a los israelitas: ustedes les voy a echar de mi tierra. Serán echados y desparramados por todas las naciones. Y fue así. Sufrieron no 10 años, sufrieron muchísimos años. Triste, ¿verdad? Triste la vida de ellos. Amós, anote. Amós 8:12. Es triste por una parte. Mira, dice desde el 11, vamos. Amós 8:11. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos, diga gloria a Dios. He aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. ¿Cómo? Hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír, ¿qué? La palabra de Dios. Wow. Miren, ahí en esas iglesias donde dicen, aquí solamente vemos poder de Dios. Escúcheme, hasta los ateos van. Está lloviendo oro en mi iglesia. Van hasta los ateos. Dicen, wow, oro, vamos. Esa iglesia está llena de codiciosos, porque van solamente a ver eso y a recibir eso. Qué triste, ¿verdad? Pero un día, escúcheme bien, habrá un día, este versículo todavía no se ha cumplido. Llegarán días, dice Jehová, que Dios enviará hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Y qué hará la gente? La gente agarrará las Biblias
y empezará a leer, pero no lo va a entender como cuando lee un ateo. Un ateo al leer la Biblia en cada versículo encuentra una contradicción, porque no tiene un entendimiento espiritual, porque no tiene al Espíritu de Dios quien le guía a toda verdad. Y es por eso que nadie va a poder entenderlo. Y va a ser triste para la gente. Se van a empezar a contradecir uno al otro. ¿Y qué va a hacer la gente? Aquí vienen días, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Hoy en día se predica, hoy en día se enseña, y aún los propios miembros, los propios cristianos ya bautizados, son aquellos los que menosprecian la palabra de Dios. Es una tristeza. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En los cuales, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Dios y no la hallarán. No lo van a encontrar. ¿Por qué no lo van a encontrar, hermanos? ¿Por qué? Porque el tiempo de la gracia se cierra. Así de sencillo. Muchos se salvarán, claro que sí, en el tiempo de la tribulación. Pero dicen algunos, si me quedo me voy en el tiempo de la tribulación. Hay una parábola que les quita las ilusiones a aquellos que piensan así. Dice que 5 vírgenes prudentes se fueron con el Señor, y las otras 5, ¿qué les pasó? Se quedaron. Y cuando fueron a tocar la puerta, el Señor les dice: no les conozco. Y no les abrió la puerta. Entonces, ¿quiénes son aquellos que estarán con palmas en las manos allí delante del trono de Dios, alabando a Dios? Que le preguntó Juan, ¿quiénes son ellos? Y uno de los ancianos le dijo: son los que salieron de la gran tribulación. La gente que nunca había escuchado del Evangelio. ¿Y será salvada por quién? Por aquellos que prediquen. ¿Quiénes? Los 144,000 judíos que saldrán a predicar la palabra de Dios. Pero muchos de aquellos que tuvieron la oportunidad de aprender, de escuchar, morirán negando a Cristo, y será lamentable. Dios nos libre de quedarnos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hebreos 13:22. Hebreos 13:22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues he escrito brevemente. O sea, les ruego, hermanos, que aguanten, que soporten, no se molesten, no digan: ya no vuelvo más para la iglesia. Esta palabra de exhortación esta palabra que les estoy diciendo, dice el apóstol Pablo, es para hacerles reflexionar en qué camino están andando. Si están en la luz o están en las tinieblas. Porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios, como veíamos la semana pasada, nos descubre nuestras intenciones, nuestros pensamientos, descubre todo. Delante de Dios todo está desnudo. Santiago 1:21. Anótelo nomás. Santiago 1:21. Por lo cual, anótelo nomás, nada más. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ahí está, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede hacer salva vuestras almas. ¿Qué debemos hacer nosotros para poder recibir la palabra de Dios? Desechar primero. ¿Por qué nosotros debemos desechar primero la inmundicia, la abundancia de malicia y cualquier tipo de pecado? Porque eso estorbaría el crecimiento de los frutos del Espíritu de Dios.
Es por ello que nosotros debemos renunciar. Si nosotros estamos en contiendas, en murmuraciones, debemos renunciar a eso y recibir con mansedumbre. O sea, no empezar a contender y contradecir que no es así, que la Biblia lo escribieron hombres, ¿verdad? Y empiezan a discutir. Sino que lo recibamos con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar, dice, vuestras almas. Esto es maravilloso, hermanos. Luego dice, pero sed ¿qué? Hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sean hacedores, o sea, sean personas que practican la palabra de Dios, que viven la palabra de Dios, que viven la enseñanza, que viven y que lo viven cada día, y los demás empiezan a ver ese cambio, esa transformación diaria, porque nosotros reconocemos que muchas veces cometemos pecados, nos entristecemos, pedimos perdón a Dios, pedimos misericordia a Dios. Entonces nuestra labor, nuestra responsabilidad debe ser ejemplo de lo que nosotros hemos aprendido. Y estamos aprendiendo la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19 dice esto: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cómo? No, hermano, es que yo tuve una revelación y Dios me dijo que hiciera esto. No, pero hermano, eso está contrario a lo que dice la Biblia. No, pero Dios me muestra siempre, yo confío en eso, lo que Dios me muestra. Bueno, si fuera Dios que te está mostrando, hermano, sería concordante a lo que la Biblia dice. No, es que el Espíritu me mostró, pero Jesús dijo que el Espíritu de Dios enseñaría lo que Jesús ya había enseñado. ¿Dijo o no dijo? Él os hará recordar las palabras que os he dicho. Entonces, ¿cuál es la palabra profética más segura? ¿El sueño de alguien o la palabra de Dios? La palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Pero escúcheme, aquellos cristianos, hay muchos cristianos que están más atentos en los sueños de cualquier persona. Están más atentos en una revelación que da un pastor, quizás está desviado, y están más atentos en lo que ellos dicen, y dicen revelación fresca. Al decir revelación fresca, dicen que esto ya está pasado. Así que fíjese lo que están diciendo. Pero miren lo que nos dice la Biblia. Pedro, el que no sabía, el que era un hombre del vulgo. Por eso que aquellos que dicen, no, ¿para qué estudiar? ¿Para qué estudiar? Dios escoge a quien sea. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice, por lo cual, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Wow, hermanos. Imagínate tener una antorcha, un faro. Hacia allá vamos, hacia el faro. Y de pronto se prende una velita por ahí. Y usted dice, no, mejor me voy allá donde la vela. Así hacen muchos. ¿Por qué? Porque se guían por sus sueños. Ay, con esto no digo que Dios no muestre en sueños, porque hay gente que malinterpreta, ¿verdad? Sueños, revelaciones, cualquier cosa que vaya en concordancia con la palabra de Dios. Si no, deséchenlo. Sin miedo, sin temor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En un lugar hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Hermanos, la palabra de Dios es suficiente. Si alguien no se conforma a las sanas palabras de Jehová, de Dios, hermanos, nada sabe. Lo que vimos la semana pasada, nada sabe. Es una persona que se podría decir está loco, porque son locos aquellos que se creen poderosos, ¿verdad? Y que han apostatado de la verdad. Están delirando, dice la Biblia, imagínate, deliran. Alguien que delira es un loco, pues. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Tenemos la palabra profética más segura. Hermano, es que me soñé que esto, que el otro, de que el fin del mundo era de aquí a 2 años, va a ser el fin del mundo, hermano. Y lo que yo me sueño, y todavía dice eso, ahora lo que yo me sueño se hace. No me digas. O sea que te voy a creer a ti antes a la palabra profética más segura. Increíble, ¿verdad? Salmo 71, 17. 7:1, 17. Listo, nada más allí. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. El salmista David recibía y tenía experiencias extraordinarias. Él recibió profecías, como aquella profecía que él habla y dice: perforaron mis manos, y no fue a él. Él estaba viendo la figura del Mesías que estaba haciendo, ¿verdad? En el momento de cuando lo clavaron y todo eso. Él recibió esas profecías. Y aparte de eso, él recibió muchas enseñanzas de parte de Dios. Por eso dice: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. Desde que yo era joven. Desde que yo estaba pastando allí las ovejas, estaba cuidando las ovejas de mi padre, desde ahí me enseñaste. Desde muy pequeño me enseñaste. Seguramente él ya estaba anciano. Y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Él recibía enseñanza, lo ponía por práctica y manifestaba las maravillas de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso que la Biblia dice que la tierra es como el corazón es como la tierra. Recibimos la semilla, lo hacemos crecer en nuestro corazón, lo cuidamos, lo guardamos, crece esa semilla, fructificamos. ¿Y qué? Manifestamos las maravillas de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Corran. 1:7 de Proverbios. Eso seguramente se lo saben de memoria, toditos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Para qué yo ir a un culto de enseñanza? ¿Esa es conferencia de enseñanza? No, ¿para qué? ¿Saben qué es un insensato? Un tonto. ¿Así? ¿Tan duro? Sí, tonto. Otro es cabeciduro, no entiende. Otro es terco, ¿verdad? El principio de la sabiduría, ¿y qué dice Santiago 1:4? Pidan a Dios ¿qué? Sabiduría. Él dice que no te niega sabiduría, pero aquí nos dice que el principio para recibir sabiduría es el temor a Dios. No temor de miedo, como alguna gente dice: no, yo tengo mucho temor a Dios. ¿Sí? ¿Y por qué usted sigue emborrachándose? ¿Por qué usted sigue murmurando? Eso no es tener temor a Dios. Tener temor a Dios es tener respeto a su palabra. Tener temor a Dios es como tener temor al jefe, ¿verdad? Porque sabes que Él te paga, Él tiene allí un trabajo y usted dice: no, si Él me ve por las cámaras que yo estoy ahí no haciendo nada, pues me va a botar. Tienes ese temor, ¿verdad? Ese respeto y dices: no, yo voy a hacer mi trabajo como debe ser. Mucho más para Dios. El respeto que nosotros le tenemos a Él, tenemos que demostrarlo
cumpliendo, obedeciendo su palabra. Ya es hora. Denle un aplauso al Señor. Fuerte, gloria a Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces, el principio de tener sabiduría, si alguien está diciendo, Señor, sabiduría, es que es obedecer la palabra de Dios. Y ahora viene la contraparte. Los insensatos, los que no tienen cerebro, escúchame lo que dice, los que no tienen cerebro desprecian la sabiduría. O sea, número uno dice, no, hay muchos cristianos que desprecian la sabiduría. Aunque ellos no lo saben, pero lo desprecian. ¿Por qué no saben? Porque no quieren aprender la palabra y la enseñanza, dice. Lo desprecian. Los tontos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando uno recibe enseñanza, pues recibe sabiduría. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Oye, hijo mío, eso le dice Dios a la gente. La instrucción, ¿qué es instrucción? Enseñanza. Y no menosprecies la dirección de tu madre. O sea, porque la madre tiene una labor fundamental en la instrucción y en la enseñanza también. Versículo 9. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. O sea, la sabiduría y la enseñanza que usted y yo recibimos, lo fructificamos dentro de nosotros y empieza a salir las maravillas de Dios, como dice el salmista. ¿Qué salen? Amor, paz, gozo, paciencia, dominio propio, fe, fidelidad a Dios. Entonces todo esto se va a reflejar en nosotros, en nuestra personalidad, en nuestra manera de vivir. Ya no seremos más amargados, sino que seremos gozosos. Por ello que dice, adorno de gracia serán a tu cabeza. La sabiduría, y dirán, wow, esa persona, mira, tan paciente, qué paciencia que tiene. Es como cuando un rey se ponía su corona y al pasar todos lo miraban y decían, wow, qué corona tan hermosa. Cuando usted camina por la calle y habla con los demás y resuelve problemas, tiene paciencia en todo, tiene gozo, tiene dominio propio, la gente va a decir, wow, este hombre, esta mujer no la encuentras en cualquier lado. Y dice, y collares a tu cuello, o sea, adornos. Es como en ese tiempo el rey se ponía unos collares de oro, de diamantes, un manto de incrustado ahí, diamantes. Imagínense, qué caro, ¿verdad? Así se vistió Salomón. Pero tener sabiduría y tener enseñanza es similar y es mucho mejor. Porque ahorita vamos a ver un versículo, dice que es mejor que todas las riquezas y piedras preciosas que pudiéramos ver. La enseñanza, eso te hace un mejor ciudadano. ¿Qué le hace a una persona llevar a corromperse y luego lo que nosotros ahorita estamos viendo, una crisis horrible? No tienen principios, no tienen valores, no tienen nada. Pueden ser personas allí que tengan mucho conocimiento material, pero no tienen conocimiento de la Biblia, por tanto siguen siendo miserables. Y es por eso que se corrompen. Pero una persona que no se corrompe debe ser un buen cristiano. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos, digan gloria a Dios. Luego dice 4:1. Proverbios tiene mucho. Vamos allí. 4:1 dice: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. ¿Cómo? Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Escúchenlo. Por eso que aquel hijo que lo menosprecia y le dice,
Mi papá no tiene razón en nada de lo que me dice. Mi papá vivía a la antigua. Mi papá no sabe nada. Es como aquel, escúcheme, es como aquel que se pone una venda en los ojos y dice: ahorita voy a correr y no me caigo. Ahorita voy corriendo por la calle y vas a ver que no me caigo. ¿Qué va a pasar? Va a caminar 2 pasos y se hundió por ahí. O se tropezó y ya se rompió los dientes. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces dice: oigan la enseñanza de su padre y estad atentos para que conozcáis cordura. O sea, estén atentos a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser mejores personas, para ser prudentes. La cordura es similar a la prudencia, que nosotros vamos a saber en qué momento hablar, en qué momento callar, no ser un boca suelta, ¿verdad? Como hay personas, incluso cristianos, que no controlan eso, no conocen cordura. ¿Pero por qué no conocen cordura? Porque no se dejaron instruir por la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Versículo 2 dice: porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo les doy buena enseñanza, dice, no desamparéis mi ley. O sea, siempre nosotros viviremos una vida plena de gozo, de paz, de armonía con nuestra familia y con los que nos rodean. Versículo 4. Y el que me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Habla de su padre. Salomón está hablando de su papá David. David recibió mucha enseñanza de Dios para él, pero aparte él también tomaba la ley y se instruía, la ley de Moisés y los profetas. Y él dice: y él me enseñaba, o sea, hablando de su padre, y me decía: retenga tu corazón mis razones, o sea, guárdalo, retén lo que te estoy diciendo. Eso te va a hacer un buen hombre algún día. Y guarda, dice, mis mandamientos y vivirás. Escúcheme, una persona que no obedece, que no hace lo que debe hacer, ¿qué hace? Acaba en esta vida preso. Otros acaban muertos. No viven muchos días. Su vida es destruida y finalmente es destruida en el infierno cuando se muere. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Versículo 6. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Wow. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No la dejes, no dejes la palabra, no dejes la enseñanza, y ella te guardará. Ámala y te conservará. O sea, y nos dice: ella te guardará. O sea, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, pues no hay nada que nos condene. Si lo amamos, nos conservará. O sea, siempre andaremos por el camino correcto, porque amamos la palabra, lo obedecemos. Por ello nosotros somos cada día más que vencedores. Versículo 7. Sabiduría ante todo. ¿Cómo? Sabiduría ante todo. Hay gente que parece que para las cosas pequeñas dice: no, aquí no necesito sabiduría, o acá no necesito orar a Dios. ¿Saben? Nosotros todos necesitamos sabiduría, hasta para cocinar, hasta para comprar un regalo a otra persona. ¿Sabía o no? Por eso dice: sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Y cómo adquiero sabiduría? Pues obedeciendo la palabra de Dios, respetando lo que Dios dijo. Cuando nosotros hacemos todo con sabiduría, todo sale bien. Todo sale bien. Señor, guíame. Guíame, Señor, quiero hacer lo correcto. Y empieza con la sabiduría de Dios, te va guiando. Y eso es maravilloso. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Gloria a Dios.
6:20 de Proverbios. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Guarda, hijo mío. Aquí me hace entender que el padre siempre es y será el que enseñe a su familia, el que predique a su familia. Y no dejes la enseñanza de tu madre, es aquella que lo que recibió en el transcurso del día, en el transcurso donde el esposo no está, pues enseña a sus hijos una vez más. Versículo siguiente: átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. En ese tiempo se acostumbraba este lenguaje poético. Trataba que, así como en ese tiempo se ponían unos collares por recuerdo, así dice, como amas ponerte un collar hermoso allí con perlas, con joyas, así debe ser la palabra de Dios, la enseñanza a tu vida. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Wow, hermanos. Por ello que nosotros leímos que Colosenses 3:16 dice que nos llenemos de la palabra de Dios. Y cuando nos llenamos de la palabra de Dios, aún nuestros sueños, aún cuando dormimos, aún cuando despertamos, Dios nos hace siempre recordar la palabra de Dios. Pero si estamos llenos, si no estamos llenos, ahí va a empezar a fluir otra cosa, que es los frutos o los pensamientos carnales. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Luego dice, versículo 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida a las represiones que te instruyen. Y nos va a doler, claro que nos va a doler. Porque Dios no quiere que nos desviemos. Porque si nosotros tomamos como el mandamiento, como una lámpara, esa lámpara nos va a facilitar para poder ver en medio de la oscuridad y poder guiarnos por qué camino estamos caminando. Y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Y a veces decimos, ay, ¿por qué? Porque siempre se habla de eso, sobre los celos, sobre las contiendas, no debemos nosotros dejar nuestra lengua que hable lo que sea. Y muchos quizás se incomodan con eso, pero Dios insiste en eso porque es muy importante. Por eso, si obedecemos, será camino de vida las represiones que nos van instruyendo. 8:10 del mismo Proverbios. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Wow, hermanos. Reciban mi enseñanza, dice. A ver, hoy en día cantantes, actores famosos tienen oro, tienen plata, tienen diamantes, son archimega recontra millonarios, lo tienen absolutamente todo. Mueven un dedo y un montón está a su alrededor diciendo qué es lo que necesita. Pero mire lo que dice: reciban mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Hoy oro de 24 quilates. No, mejor es la enseñanza. ¿Por qué, hermanos? Porque la enseñanza, la palabra de Dios, nos llevará ¿a dónde? Al reino de los cielos. Si obedecemos la enseñanza, vamos a caminar todos los días por los caminos, por los pasos, por las huellas de Cristo. Por más que vivamos de una manera sencilla, quizás nunca conocer ni un pequeñito diamante, no importa, pero que finalmente llegue el momento de morir
y el Señor te llame a su presencia y te diga: bienvenido a la vida eterna. Mientras que aquel que lo tuvo todo en esta tierra pecó, hizo lo que quiso, y porque despreció la enseñanza, ¿qué pasó? Todo se quedó. Todo se quedó. Y él murió y su alma miserable. Qué triste, ¿verdad? Proverbios 8:11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. ¡Wow! Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. ¿Con quién? Con la enseñanza y la sabiduría. Mejor que las piedras preciosas. Mejor que las piedras de jaspe y toda piedra que usted pueda decir. Y todo cuanto se pueda desear, dice. ¿Quién lo dijo? El hombre más rico que vivió, el rey más rico que existió en ese tiempo. Que dice que en su tiempo la plata estaba regada por la calle como piedras. ¿Así dice o no dice? Así dice. Lea las crónicas. Ahí dice que en el tiempo de Salomón la plata era como piedras, nadie lo recogía. Pues era un reino riquísimo. Y él dijo esto, imagínense, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Por eso que a aquellos que vienen a la iglesia: Señor, bendice mi negocio, Señor. Dios ya tanto toma eso, como los israelitas: pollo. No, pollo no, carne, ¿verdad? Carne. Toma tu carne. Y se atragantaron. Ni podía. Y fue tremendo, ¿verdad? Cantidad, dice que cerros de carne tenían. Codornices. ¿Y qué les pasó? Murieron trágicamente. Entonces, mira, aquellos que desprecian todo esto, es mejor la sabiduría, la enseñanza y todo cuanto se pueda desear, todo, cualquier cosa que usted me diga: no, hermano, es que no, cualquier cosa, no es de compararse con la palabra de Dios. Ame la palabra, viva la palabra, defienda la palabra de Dios. A veces nosotros defendemos a personas antes que defender la palabra de Dios. Y ese es un error gravísimo. Usted tiene que pelear por la palabra de Dios, defenderla. Y solamente necesita recordarla, nada más. Mira, acá dice la Biblia esto, dice esto. Y le acabas a cualquier persona. Derriba cualquier argumento. Pero tenemos que adquirir la enseñanza para ser sabios. Que una persona sabia va a poder administrar los bienes que Dios le dé como añadidura. O me van a decir que Abraham no fue rico. Abraham fue riquísimo. Job, Salomón, todos fueron riquísimos. Pero ¿qué obtuvieron primero? Primero se enseñaron, primero fueron enseñados por la palabra de Dios y recibieron sabiduría. Luego recibieron las añadiduras. ¿Por qué hoy en día la gente está anhelando las riquezas materiales? Porque así le enseñaron los ministros. Ahora todo está invertido. Ahora no es buscar el reino de los cielos y su justicia. Ahora es buscar las añadiduras, después el reino de los cielos. Y es por eso que vemos una crisis terrible en la iglesia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos, diga gloria a Dios. Es por eso estamos en una crisis en la iglesia. Y cuando digo iglesia, digo en general, en toda la iglesia de la tierra. Porque se ha invertido las cosas. Hoy en día la gente busca las cosas materiales, no busca más la enseñanza, la palabra de Dios. Y bueno, hay un montón de engañados por falsos profetas. No caigamos en eso.
La palabra de Dios es clara, es la más confiable. Escúcheme bien, la palabra de Dios es el tesoro más grande. Es el tesoro más grande que usted pudo haberse imaginado. Es el tesoro, hermanos, más precioso que usted pudo ver. Aquí sí voy a concordar con este escritor peruano que dijo: el peruano es un mendigo sentado en un banco de oro. Dijo así, ¿sí o no? Yo diría el cristiano está con sus ropas andrajosas. Muchos, no todos, pero la mayoría sí, porque hay un remanente, siempre hay un remanente. Muchos cristianos están andrajosos, miserables, y todo lo que se puede mencionar, sentados sobre un tesoro de conocimiento, de riquezas, que no se compara a nada. Es terrible, pero hoy en día estamos como la iglesia de la Odisea. Yo he adquirido conocimiento, yo he adquirido bienes materiales, lo tengo todo, no tengo necesidad de nada. Pero no tenían la enseñanza de Dios. No aprendieron nada. ¿Y qué van a obedecer si no están aprendiendo eso? ¿Y qué pasó? Jesús les dijo: ¿son qué? Son miserables, desventurados, pobres, ciegos, desnudos. Qué terrible, ¿verdad? Así están muchos cristianos.